¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Soy yo, el Sagas. Eh, Vamos a empezar una versión nueva de entrevistas de el foro. Y cómo no iniciar con nuestra persona salvadora, el, el Mesías, ¿por qué no? Eh, Quien trajo el foro nuevamente a la vida después de haber estado en ruinas y teniendo a Neo sobre un avión huyendo de la policía. El formato aún no tiene nombre, así que lo más probable es que dentro de estos días les vamos a ir poniendo el nombre a las entrevistas y sin tanta dilación vamos con Julian. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Julian? Bien, bien, parce. Súper bien. Bonito domingo, descansando bastante por acá, en Bogotá, Sí, Colombia. sí, sí. Y gracias por aceptar la invitación. Ujú. Como No, dije, no gracias. tiene nombre todavía. Estamos en Sí. pañales. Una idea que se me ocurrió un poco a la rápida, un poco para darle un poco de entretenimiento a la comunidad. Ujú. Eh, Tu nombre de usuario, Julian, ¿de dónde viene? Empecemos. Empecemos con algo así Ese sencillo. nombre, bueno, de hecho, ese no fue el primer nombre que tuve en el foro. Lo que pasa es que cuando yo era pequeño, mi grupo de amigos tenía como unos 8, 7, 8 años. Mis amigos me decían Yalium. No recuerdo por qué, pero ellos me Yalium. decían Yalium. Sí, Yalium. Entonces, con doble L, cuando yo me registré en el foro, me registré con Yalium. Pero como mi nombre real es Julián, pues yo dije, bueno, pues me lo quiero cambiar de pronto a como suena en inglés. Mi nombre en inglés se dice Julian. Entonces por eso fue que me coloqué el Julian. Pero yo me lo cambié rápido, yo me registré como Jalium y yo creo que en menos del mes yo me hice el cambio de nick. Ni siquiera recuerdo cómo se hacía el cambio de nick en ese entonces. Yo creo que había que pedirlo por MP de pronto, porque estábamos en V-Bulletin y todavía no teníamos la opción de como de cambiarlo nosotros mismos o de enviar una solicitud a través del foro. Sí, en ese Entonces tiempo creo creo que que sí fue Neo que mandé un MP. directamente veía eso. Sí. Ujú. Entonces, tu nombre, Julián. ¿Por qué no nos cuentas un poco de Sí. ti? ¿Qué haces? Eh, ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? Eh, ¿Nacionalidad? ¿Quién es sí. nuestro Salvador? Pues mi nombre es Julián, tengo 31 años, ahorita estoy viviendo en Colombia, yo viví un tiempo en Venezuela, viví, bueno, más de un tiempo, viví en realidad 11 años en Venezuela, desde toda mi adolescencia hasta parte de mi adultez, como hasta cuando tenía más o menos unos 24 años, yo me vine otra vez para acá, para Colombia, pues porque ya la situación ya estaba complicada. Yo soy casi ingeniero de sistemas, no alcancé a graduarme, pero sí desempeño la profesión desde hace unos 7 años ya. Sí, llevo ya unos 7 años trabajando como ingeniero de sistemas, más específicamente con tecnologías de cloud, ahorita últimamente. Pues ahorita vivo en Bogotá, Colombia. Vivo con mi hermana, con mis dos gatos y mi perro. Desde hace un tiempo que ya, bastante tiempo que ya vivo solo. Pues hobbies, me gusta el gimnasio, me gusta mucho leer, me gusta ver anime, ver películas, pero lo que más hago últimamente de pronto es el tema del gimnasio y leer. También me gusta pues compartir tiempo en el foro, es algo que también hago como que a diario y me gusta bastante. Videojuegos no mucho, me he alejado en realidad bastante de los videojuegos en los últimos años. Juego Dota bastante, aunque este último mes no he jugado. Y de resto, pues uno que otro juego de pronto que compro y que me gusta jugar de vez en cuando. ¿No te pasa Eh, que mientras más grande uno, o sea, digamos, de niño uno tenía mucho tiempo para jugar y mm, ahora el tiempo para jugar es como
el tiempo culpable que uno tiene, si finalmente estás dejando de hacer alguna cosa que los adultos aburridos deberían estar haciendo. Sí, sí, a veces a uno le pasa eso, uno piensa como que, wow, a mí me pasa, por ejemplo, eso con Dota. Dota es un juego en el que, pues, si tú quieres mejorar, tienes que jugar al menos 1 o 2 horas al día. Y tú te pones ahorita a pensar y tú dices, jugar 1 o 2 horas todo, o sea, sacar de tu tiempo 1 o 2 horas todos los días para algo es mucho tiempo. Cuando tú eras niño, tú te sentabas y jugabas 6, 8, 10 horas seguidas y tú todavía sentías que querías seguir jugando. Pero sí, ahorita uno piensa como que, hombre, es 1 hora o son 2 horas que de pronto las podría estar utilizando como en algo más. Y en mi caso, ahorita es como que estoy tratando de sacarme un poquito ese chip de que fuera del trabajo tengo que estar haciendo cosas productivas o cosas, si me entiendes, como ese tipo de cosas. Hay que hacer cosas que te hagan felices. Sí, cosas que lo hagan feliz a uno. Pues está bien de pronto cuando uno está empezando sus 20, que uno dice, bueno, tengo que trabajar y tengo que estudiar un montón y tal vez no me queda tiempo libre para nada, pero ya cuando tú estás en tus 30, que ya trabajaste, que ya tienes un buen trabajo, que ya tienes como una vida estable, yo creo que ya tienes como que empezar a bajarle al trabajo y al estudio y empezar a subirle pues a cosas que tú sientas que te dan como una buena calidad de vida, ¿sí me entiendes? Y que a la final pues te hagan sentir feliz. Qué buena respuesta. Julian, Mm. vamos al año 2008, el año en que te registraste en el foro. Ujú, sí, ¿Cómo, cómo llegaste a él? sí. ¿Qué, cómo fue que encontraste el foro y te registraste? ¿Cuál, cuál fueron los motivos? ¿Qué estabas buscando? Uf, eso fue hace mucho tiempo. Yo empecé con el tema de la emulación, yo creo que más o menos en el 2004. eh, Fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ahí fue cuando yo empecé, ni siquiera me acuerdo cómo me enteré, pero pues me enteré de que uno podía correr como juegos de consolas en la computadora, ¿sí? En esa época yo tenía un Nintendo 64 y tenía un Game Boy Color, pero los juegos pues eran muy caros. Entonces yo me enteré, yo ve, y, pues me puse a investigar. Yo siempre he sido como muy curioso y muy recursivo desde que era muy niño. Y bueno, me di la maña de encontrar el emulador y después pues tocaba buscar los juegos. En esa época, bueno, en esa época no era tan fácil encontrar los juegos. Ya con el pasar de los años, pues uno buscando, 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 ya empezaron a salir como páginas web en español, porque uno de niño no solía de pronto, uno ya veía algo en inglés y uno ya como que, uy, no, o al menos en mi caso ya uno decía como que, uy, no, tal vez los niños hoy en día ya como que, bueno, ven algo en inglés y ya como que no les importa tanto, Claro. pero en esa época sí era como un impedimento para uno interactuar con una página, ¿no? Y pues Emudes fue de las primeras páginas que fueron de emulación en español. eh, y sí, por ahí en el 2008, por ahí buscando algún room de Pokémon o algo así por el estilo, fue que di con la web. Me registré con el tiempo y no fue sino hasta que di con el foro de trucos que me animé ya como a empezar a interactuar. Fue en el foro de trucos, ni siquiera fue pidiendo un room o algo por el estilo, no, fue en el foro de trucos, porque a mí siempre me gustaba mucho que tenía un juego y me gustaba mucho buscar como, bueno, qué trucos tiene y siempre tratar jugar con trucos, me encantaba eso. Y en el foro de trucos la gente siempre pedía trucos y pues no había mucha gente respondiendo y yo dije como, bueno, voy a empezar a ayudar acá como, pues como compartiendo con las otras personas los trucos que yo encuentro por ahí en internet. Pero buscabas trucos como tipo Game Sharks, hablando del Sí, Nintendo exacto. 64, así como balas infinitas en Command Conquer, teniendo vidas y Sí, cosas porque así. los Game Sharks eran unos que estaban solamente en páginas en inglés y había gente que no los sabía buscar. Entonces uno, pues yo ya sabía en qué páginas había que buscarlo. Entonces esos eran de pronto los que más pedían y los que yo más respondía. Sí, sí, en ese tiempo el foro era fuerte el tema de las guías también, las descargas, Sí, todavía estaba un poco latente y permitido algún tipo de descarga un poco que ahora están muy, muy limitadas para el bien
de la comunidad, digamos. Sí, Y claro, el Julián con rango de New Eye buscando Game Sharks para hacer trampa en su jueguito, sí. Sí, de hecho, cuando entré al está en su salsa. foro, yo entré al foro y yo me acuerdo que a mí me gustó mucho cuando, la primera vez que yo respondí un pedido, me gustó mucho cuando me dijeron, ay, muchas gracias, eres lo máximo. Y yo dije, voy a responder todos los pedidos que hagan en este foro. Y me fui a la última página del foro de trucos, o sea, la página más vieja, y me puse a responder tema por tema. Y claro, lo que estaba haciendo Reviviendo era temas. revivir, sí, estaba reviviendo temas. Yo reviví como 10 temas y uno después del otro. Y dije, no voy a responderlos todos. Eran como, yo no sé cuántas páginas eran. Y ahí fue donde me metieron la primera infracción por revivir temas. Me acuerdo que me la puso Felipe. Sí, Todavía estaba, ¿qué? Estaba sí. activo para esa época. Bueno, Felipe era Entonces la mi zona primera, de mi primera él, infracción, justamente trucos, guías, sí, era su área. él hacía guías, yo me acuerdo. Él hacía guías y las subía a GameFAQs, que GameFAQs en esa época era, y de hecho todavía hoy en día, GameFAQs es una página muy buena donde uno encuentra guías muy, muy, muy completas. Sí, yo tenía, bueno, yo llegué al foro por Felipe, ¿Ah, porque por Felipe? encontré una guía de él en Mm, una página que se llamaba Trucoteca. sí, esa era bastante, yo no la utilizaba bastante, Sí, Trucoteca. lo que no me gustaba de Trucoteca era que entrabas y ya te metías 50, 60 anuncios y explotaba Sí. Y en ese tiempo, año 2006, las conexiones no eran lo mismo que ahora, entonces Ujú, que te abriera 5 anuncios ya te dolía un poco la conexión. Y sí. ya caminando un poco ya por tu travesía en este foro, en la comunidad, ¿cómo llegaste a ser miembro del staff? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Quién te eligió? Mm. Ush, yo casi desde un comienzo yo sabía que yo quería ser moderador. A mí me gustaba mucho como esa figura de autoridad en el foro, para ser sincero contigo. Me gustaba mucho. Y yo desde un comienzo dije, no, yo voy a ser parte del staff. Y la forma en la que yo me hice moderador, porque yo me hice moderador rápido, yo entré en agosto del 2008 y ya creo que para mediados del 2009 yo ya era moderador. Yo lo que hice es que empecé a reportar y yo reportaba muchísimo. Y yo me metía no solamente en el foro Truco Seguía, sino que yo agarraba y me metía en otros foros y yo reportaba y reportaba y reportaba y reportaba. Yo no podía aportar mucho porque, por ejemplo, en esa época la gente aportaba mucho rooms, juegos, anime, pero yo no podía aportar en esas cosas porque mi conexión era muy mala, muy, 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 muy mala. Solamente navegar por el foro y ya era como que me tenía que esperar que me cargaran algunas páginas. Y Entonces yo dije, no, las pues firmas. tengo que darme a conocer de otra forma. Sí. Y yo dije, no, tengo que darme a conocer de otra forma. Entonces yo aportaba solamente en trucos y guías. Pero sí reportaba en todo el foro, Era el prácticamente, soplón. casi todo el foro. ¿Cómo? El soplón del Sí, foro. en realidad yo fui el soplón del 2008 y llegó un punto en donde ya los moderadores decían como que este man es muy cansón, como nos lo quitamos de encima, no, pues háganlo moderador. Y era como que, bueno, pero moderador ¿en dónde? Y en esa época creo que el que era moderador de creación de juegos, él se fue. Y también creo que el de Xbox. Entonces dijeron como que, bueno, pues pongámoslo de moderador en las zonas donde no hay moderador y se necesite, pero pues como para Nos quitárnoslo de ahorramos encima. todos estos reportes. Sí, ya nos quitamos todos los reportes y así fue como me hicieron moderador al otro año. Pero yo era todavía un niño cuando me hicieron, o sea, tenía todavía mentalidad de niño cuando me hicieron moderador. Si éramos todos niños, hablando Mm, bien, teníamos cargos como de una posición dentro de una comunidad y claro, uno ve una imagen que por lo general es un monito de anime sí, y detrás habían un niño, 15, sí. 16 Ahí de años. pronto los únicos viejos en esa época eran Neo, Spectro y Dark Alucard, creo que sí, y Dark Alucard,
que creo que eran los únicos que de pronto pasaban de los 20 años para esa época, o Sí, ya estaban llegando a los 20 años. Pero el resto todos éramos niños de 15 o menos, menos edad. sí, sí. Y ahí diste tremendo tips para hacer mod, Sí, y yo reportar, creo que nadie reportar. más, yo creo que nadie más, después de mí, yo creo que nadie más utilizó como esa estrategia para llegar a ser moderador. Yo Ya también, para después llegar a ser super moderador, sí me demoré, para ser super moderador, sí me demoré mucho, mucho, como unos 2 años, yo creo. Había muchos moderadores, bueno, varios moderadores que de pronto entraron primero que yo y los hicieron primero super moderadores antes que a mí. sí, sí, sí. Bueno, esa etapa todavía no. Bueno, ser super mod ya es como que estás sobre el plano normal de la gente. Ya es como una persona lejana, pero a mí, el Sagas chico, hablar con un super mod era como, "Oh, no, me va a retar, algo Sí, me va a decir". sí, Entonces, sí. claro, es como la evolución máxima. No, y Ah, hablar con Neo era como que, wow, el admin me respondió un post. ¡Ah! Sí, era más raro todavía, era súper sí, extraño. Y ahorita pues ya uno habla Neo casi, bueno, no todos los días, pero sí, ahorita ya es normal hablar con Neo. sí, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Ujú, Eh, ¿Qué teníamos acá? Espera, teníamos una pauta que estoy saltándome. Ah, creo que llegamos a la parte de la historia que eh, muchos tal vez querían saber, ujú, y es la caída del foro. Estuvo abajo 8 meses, más o menos, hasta que empezó a dar luces por las páginas de Facebook, sí. donde, ¿cierto? Empezaron a aparecer ciertas motivaciones para eh, un nuevo renacer del foro. ¿Cómo fue Ujú. eso? Yo creo que es la historia que no sé si la has contado todavía o está pendiente. ¿Cómo volvió el foro? ¿Cuál fue el contacto que viste con Neo? Sí, pues yo no me acuerdo cuándo fue que yo me di cuenta que el foro estaba caído. Creo que fue más o menos, creo que lo cerraron en noviembre, y yo me vine dando cuenta como en diciembre. Pero si era La super primera mod. persona que, sí, no, yo no era supermoderador, yo dejé de ser supermod como en el 2015 más o menos. Uf, hace mucho ¿En tiempo que yo ya serio? no era supermod. De hecho, yo ya visitaba Mudes, pero por ahí cada tantos meses. Em, y yo le escribí a Maxi Gang, a Maxi, que pues él también era admin de la página de Facebook, yo lo vi, entonces le escribí y le pregunté, bueno, Maxi, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues el foro cerró de repente, la verdad, no sé qué pasó. Y ahí fue cuando yo le escribí un correo electrónico a Neo, pues como diciéndolo como ve, Neo, ¿qué pasó y tal? Em, y le pregunté pues si había posibilidad de pronto de traerlo de vuelta. Él me dijo que sí, pero que pues él ya no podía correr con los gastos de hosting porque el foro ya no estaba dando para autosustentarse, ¿sí me entiendes? Pero él me dijo, no, pues sí, sí podemos traerlo de vuelta, pero ya toca ver la forma en la que financiemos o de dónde sacamos dinero para el hosting. Eso fue para finales del año pasado. Yo le dije como que, bueno, está bien, pero dame un poquito de tiempo porque yo ahorita pues tengo unas responsabilidades, es diciembre, el tema de los regalos, las fiestas, los viajes. Entonces me queda como pesado hacerme cargo de ese gasto ahorita. Ya llegó, bueno, llegó enero, febrero, meses después, yo lo contacté de vuelta, pero Neo no me respondía y yo decía como, bueno, ¿será que le pasó algo? ¿Será que de pronto ya no quiere revivir el foro? No sé. Hasta que un día él me llegó un correo, como unos 2 meses después de que yo le envié el último correo diciéndole como, Neo, pues pongámonos a trabajar en el foro, ya de pronto ya estoy disponible en lo que necesites, etcétera. Y ahí fue donde él me respondió y me dijo, pues que sí, que estaba bien, que empezáramos a trabajar y que él tenía un respaldo de la base de datos, que eso era de pronto lo más importante en ese momento, porque ahí es donde estaban todos los usuarios, los posts, todo.
Entonces, afortunadamente, él sí sacó tenía un respaldo del foro antes de cerrarlo y con eso fue con lo que pudimos traerlo de vuelta. El proceso, siempre fue largo porque pues yo no tenía experiencia de pronto administrando servidores, configurándolos. Entonces, de hecho fue un desastre. Me tocó hacer un rebuild, que eso es cuando tú tienes el servidor y es como que lo formateas por completo para empezar a trabajar desde cero. Y lo hice como 3 veces. Me cagué el servidor como 3 veces. Yo por eso digo, yo no quiero tocar el servidor, a mí no me pongan a administrar el servidor. Dejen a Neo con eso. Pero sí, me lo cagué como 3 veces. Y estúpidamente, 2 veces fue porque se me olvidó la contraseña de la base de datos. En otra fue porque borré una carpeta del sistema. Haz de cuenta que tú borras la sys32 de Windows, Y se, algo así borré yo. se cayó todo. Oh, Sí, y me lo cagué, me tocó volver a empezar desde cero. Y la otra, yo no me acuerdo. Ah, y la otra fue porque teníamos, el servidor antes estaba o sea, era como que utilizábamos una arquitectura y después tuvimos que empezar a utilizar otra arquitectura y nos dimos cuenta de eso porque al tratar de instalarse en foro nos salían muchos errores. Y al final, la verdad, al final fue Neo el que levantó. Al comienzo sí yo era el que estaba configurando todo desde cero, tan. Pero al final Neo como que vio que no podíamos levantar el foro y él me dijo como que formatéalo, pero déjame, yo lo configuro, trae para acá. ¿sí? Sí, como que dame acá, yo hago eso. Y yo como que bueno, está bien. Y ahí sí, y lo hizo rápido, como en 2 días ya tenía el foro arriba. Así que Neo finalmente volvió el Sí, la foro a gente la vida dice y no como fuiste que, tú. sí, la gente dice como que Julian El Salvador, ¿quién trajo el foro a la vuelta? Pero no, la verdad es que fue Neo el que trajo el foro de vuelta al final. Yo hice el intento, sí, yo hice el intento. Ahí de pronto lo que hice ahí fue como que motivarlo a él, como vamos, Neo, traigamos el foro de vuelta, mira que la gente lo quiere y ta. Y yo creo que al final a él también le hacía falta. Yo creo que Sí, al final sí, y a él también le hacía finalmente, falta. eh, bueno, los que vemos, digamos, un poco el staff, eh, vemos que tú eres quien está moviendo ahora actualmente todos los cambios, todo Mm, todas estas nuevas ideas que están implementándose, todo pasa por ti. Entonces, tener un administrador más cercano, sí, más cercano, sí. Neo pasaba súper poco de repente por el staff. Creo que la última gran modificación que se hizo fue la reestructuración. De cuando se cerraron foros, se achicó un poco sí. antes de la caída. Y tener un administrador ahora tan cercano que uno lo ve logueado todos los días al menos, eh, y que partió dentro de la misma comunidad. Entonces, la llegada que tienen los usuarios a ti es mucho más fácil que cuando estaba 100% Neo con la administración. Mm. Creo que eso es un paso muy importante y va a dar pie para que vamos avanzando de buena manera. Sí, la verdad es que fue un cambio bueno. Y ahorita yo creo que hacemos un buen equipo de administradores porque pues, ya somos tres. Está Neo, DL6 y estoy yo. Neo, él es muy buen admin en el sentido en el que él mantiene las cosas muy estables y muy en orden, ¿sí me entiendes? En Ujú, cuanto al servidor y en cuanto al foro. Neo ha sido admin de Mudesk que casi 18 años y realmente ha sido muy pocas las veces en donde uno diga se cayó el foro porque Neo hizo algo. claro. ¿Sí? Él siempre ha sido como muy cuidadoso en ese sentido. DL6, el DL6 sabe mucho de ese foro. Yo creo, de los tres, él es el que más sabe de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el foro. Él es como la enciclopedia para nosotros. Nosotros siempre, o nuestro chat GPT de Zenforo, nosotros siempre que queremos saber algo le preguntamos a DL6 y él es el que dice si es posible, no es posible, tenemos esta opción, ¿sí? Y pues yo soy de pronto como, no sé, como la parte creativa, porque yo soy el que siempre de pronto como el que tal vez tiene como ideas, ¿sí me entiendes? Como, ve, yo creo que podemos implementar esto, sería chévere si de pronto podemos hacer algo así por el estilo.
Y ya a partir de esas ideas, entonces ya empezamos como a implementar cosas. Entonces, la verdad, sí, ahorita yo creo que hacemos un muy buen equipo de administración. Sí, sí, creo, viendo yo desde fuera, creo que la administración actual está haciendo buen equipo. Lo que sí, Gracias. la administración y el cargo de administrador, por lo que he visto, les quita humanidad. DL6 Sí, es porque un uno robot, hermano. No sí, lo... él no participa en temas, nada. Después en un año vamos a ver a Julián posteando deditos hacia arriba. Mm, Pero, pero bien, me gusta la cara que está tomando el foro y lo que se está queriendo hacer. De verdad que es un sí, cambio que no se veía, yo creo que del año 2010, que era como cuando el foro estaba en su máximo de usuarios, de comunidades, de juegos. Entonces, eh, ahora en esta nueva versión, donde los foros claramente están a la baja, creo que se le está dando un aire y hay ideas que están en desarrollo que están queriendo potenciar la marca y llevarla a la actualidad. En ese correcto. sentido, igual quiero dar paso a que nos comentes eh, la abertura de las nuevas tecnologías que hay ahora para implementar Ujú, en el foro. Antiguamente, como comentabas, Neos era bien cuidadoso con eh, no instalar tantas cosas para no bajar el foro, para que no hubiesen problemas, para que no hubiesen ataques de algún tipo de hacker. Emudesk era una página conocida internacionalmente, súper importante dentro del mundo de los videojuegos. Entonces, eh, era apetitosa para alguien que quisiera hacer daño a la comunidad. Ahora, en ese sentido, sí, ustedes como administración ahora están un poco más abiertos a implementar nuevos add-ons, nuevos sistemas. Ahora lo último que se hizo fue el sistema de dados, que potencia un poco el ujú, tema de los sí, juegos, apuestas, bueno, lo que vaya ideando cada usuario. Si finalmente el foro va creándose en base a lo que cada quien vaya pensando, ideando y vaya funcionando. sí. Sí, pues sí, ahorita estamos más abiertos de pronto como a, o sea, la labor que tenemos ahorita como administradores es de pronto ver qué herramientas podemos brindarle a los usuarios para que puedan, pues para que puedan ser activos en el foro. Si me entiendes, la idea es que el foro sea un espacio en donde puedan ir, compartir. El sistema de odds lo implementamos porque pues ya Aposcata, que fue el que nos insistió, él ya tenía como 3 años pidiendo el sistema de dados. Ellos me agregaron a una conversación y él llevaba como que año tras año, él escribía en esa conversación diciendo como que podemos implementarlo y siempre le decían no, 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 hasta que este año fue como que bueno, miremoslo a ver qué tan factible es. Y realmente fue algo sencillo. Y sí, ahorita estamos mucho más abiertos a de pronto qué cambios se pueden hacer en la comunidad. Así toquen instalar cosas. Claro que sí, siendo siempre bastante cuidadosos, porque el mayor riesgo ahí yo creo que es de pronto si instalamos algo y deja de ser soportado por el developer y se rompe en algún punto, ¿si me entiendes? Hay que ver eso, qué tan fácil es instalar y desinstalar ese tipo de add-ons y que de pronto no nos carguen mucho la base de datos y todo eso. Pero sí, ahorita estamos muchos más abiertos en ese sentido. Sí, qué bien. De verdad que se nota mucho. Y ya que lo mencionas, me gustaría destacar a Poscata porque de verdad se está jugando la Champions League en el foro, porque lo he visto activo por todas partes, haciendo unas dinámicas que yo la verdad que ni siquiera me hubiese imaginado que podían hacerse. Entonces, Mm, eh, como parte de la moderación de esta nueva etapa del foro, creo que está haciendo muy buena labor. Sobre todo estando en la parte de ocio. Eh, sí.
Él es bastante activo en deportes, literatura, y pues también en los proyectos que está trabajando ahorita en clubs con el nuevo addon de dados que agregamos. Aposcata es bastante activo. Y él también empezó en trucos y guías, de hecho, más o menos para la época en la que yo también empecé. Venimos los dos de allá. Sí, me recuerda un poco a mí cuando yo estaba en moderación de cine y música, cuando había más actividad y estaba yo buscando formas y creo que él está encontrando la forma de hacer bien las cosas. Sí. Hemos hablado ya de tus inicios, de Ujú. tu labor, de, de cómo se está llevando la administración del foro actualmente. Me gustaría ver si puedes dar algún mensaje a la comunidad, al foro en general, a nuevas integrantes, a los viejos integrantes que puedan ver este video. Eh, Somos los mismos viejos de siempre. Por lo visto, estamos, la comunidad ya Sí. hemos estado creciendo juntos. Entonces, me gustaría ver si puedes dar un mensaje a esas personas que van a ver este video y invitarles a que participen y, y tal vez contar para dónde va el foro en adelante. Sí, no, pues la invitación es a que visiten el foro, participen, que se unan en el Discord, que conversen con los otros usuarios, porque al fin y al cabo, wow, ya tenemos que como, bueno, algunos tendrán 5, otros 10, otros 15 años o más de 15 años que nos conocemos y es como chévere mantener ese contacto con las personas y el foro, pues como yo veo el foro ahorita, yo creo que es un espacio en donde podemos ir, encontrarnos y compartir ese tipo de intereses con gente que conocemos desde hace muchísimo tiempo. Em, la invitación es esa, que visiten el foro, participen, no tienen que ser aportes grandísimos, pueden crear un tema para cualquier cosa. Ahorita somos mucho más flexibles en ese sentido. Eh, y sí, esa es como la invitación. Queremos que el foro ahorita sea como un espacio de encuentro y para compartir, para desestresarnos. Sí, sí, bien. Es como la placita, ¿no? Es como Sí, el algo punto de así. encuentro donde, donde nos vamos a ir a tomar unas cervecitas en la plaza, a fumar por ahí, por allá y a conversar de algún tema, de lo que sea. Es como un lugar físico finalmente. Nos conocimos Sí, algo así. nos fuimos cruzando en distintas etapas de la vida y creo que es bonito ahora juntarnos nuevamente para estar en este proyecto de comunidad finalmente. Es entretenido Ujú. ver cómo se va generando la comunidad en los distintos foros. Sí, sí, es verdad. Una última pregunta antes del cierre. Ujú. ¿Tu foro favorito? ¿Cuál es, Pillín? Mm, uy. No, eso no puedo hacer un disclosure de esa información acá. Mm, A mí me gustaría que mi zona, la gente sabe cuál es mi zona, me gustaría que fuera más activa porque soy el único que postea y a veces es como que no da una buena imagen de mí, que sea el único que haga cosas allá. Em, eh, yo diría que mi foro favorito ahorita es, nada, sí, la zona roja. Y cafetería, y cafetería. Sí, Sí, creo que esas dos son, cafetería son mis debería zonas pasar ahora a ser favoritas. como una especie de bar. Ya el cafecito ya a los niños ya no estamos tan niños. Sí, Deberíamos cambiar el sí, nombre. sí, sí. Sí, sí, esa zona prohibida yo creo que donde más te vemos y claro, la invitación es que al resto de los boyeristas vayan a aportar
su biblioteca, que sabemos que tienen sus buenos Sí, discos que no duros les dé llenos pena, porque de yo cosas. creo que a veces yo creo que les da como pena, yo no sé, pero de hecho hemos visto hasta mujeres que ya han participado, o sea, chicas, usuarias que han participado en el foro, en algunos temas de conversación. Entonces, yo creo que no es solamente un foro para ir y compartir contenido, sino para ir y conversar de cosas que de pronto no tienen cabida en otros foros, porque ya pues es algo un poquito más, Subido de más tono. 18, un poquito ya más subido de tono, sí, sí, Sí. sí, sí. Yo creo que esa es una zona que puede ser bastante interesante. Hay que desarrollarla y hay que desarrollarla bien. Sí, sí, creo que en su momento también tuvo su boom y ahora en la reapertura partieron de cero. Se perdió todo Ujú, lo que había sí, antes. tocó partir desde cero, sí, sí, porque Neo la borró, ni siquiera fue que la cerró, la borró. Él dijo, voy a hacer de cuenta que esto nunca existió. Julián nunca me convenció de esto. Y convencerlo, uff, fue duro, fue duro, fue duro convencer. Yo no pensé que lo íbamos a poder convencer, no pensé que se iba a poder lograr. Sobre todo porque en esa época habían chicas en el staff y a ellas no les gustaba para nada la idea de que hiciéramos una zona más 18. Sí, sí, habían hartas mujeres y tenían Sí, buena voz. sí, Hablaban porque en esa bastante, época sí. estaban Yoli, eran Yoli, Angie y Kareido Suta. Y las tres eran como, wow, si una decía una cosa, las otras dos Sí, apoyaban eso. Era como que lo que diga ella, yo apoyo eso por completo. recuerdo unas Y al discusiones de comienzo, Angie, sobre todo, era sí, súper fuerte. Oh, ponía sí, 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 Me gusta sí. mucho. A mí yo una vez tuve un problema grandísimo que yo pensé que me iban a sacar del foro y todo, del staff y todo. Y Neo me dijo como que tienes que pedir disculpas por eso que dijiste. Y yo, Oh. está bien. Sí, sí, las cosas se pusieron bastante acaloradas en el staff. Esa fue una vez que yo les dije a ellas feminazis. Y eso Oh. fue, de pronto acá, es que de pronto acá en Latinoamérica acá no sé, o sea, acá somos como muy pesados al momento de bromear, pero es como que no nos importa tanto, ¿sí me entiendes? Pero el hecho de que a ti te digan, te relacionen con algo nazi en Europa yo creo que es mucho más delicado de que si lo hacen acá en Latinoamérica, Sí. ¿sí? Y claro, eso fue, la ofensa para ellas y eso llegó hasta Neo y Neo sí me dijo como que Julian, tienes que pedirles disculpas por eso que dijiste y me tocó pedir disculpas. Y fueran las disculpas. Sí, sí. Ya después entró Maxi Gang, entró al staff y Felomeno también era otro moderador que de pronto me apoyaba en las decisiones, en ciertas cosas que yo proponía. Entonces ya fue como que el staff se puso más parejo, ¿sí me entiendes? Porque, ok, cuando hacíamos votaciones, por ejemplo, estaban los 3 votos de ellas y estaban los 3 votos de nosotros. Era como una fuerza de poder ahí siempre. Y ya las cosas se definían con los votos de los demás. Entonces ya las cosas ahí se empezaron como que a emparejar. Pero sí, fue una época en el staff bastante, bastante acalorada, con discusiones fuertes. Sí, sí. Bueno, parte de esas chicas van a ser parte de una nueva entrevista. Así que Ah, buenísimo. vamos a tener contacto y novedades de tal vez alguien que ya no se pasa tanto por el foro. O Ujú. la verdad estoy en labores de revivir algunos usuarios que están eh, ya fuera definitivamente del foro y espero de verdad tener noticias de ellos luego. Para esto, para Ah, sería recordar un súper poco chévere, sería la súper visión chévere. del foro antiguo y esas discusiones también que se tenían antes. Sí, porque hay gente que se acuerda de unas cosas que uno como que, uy, yo no me acordaba en absoluto de eso. Hay gente que Sí. sí, es lo chévere cuando tú conversas con otras personas y te traen así memorias que te decías como que, wow, yo ni por ahí me acordaba de su usuario ni por ahí me acordé de esa época. Sí, entonces Sí, es chévere que vuelvan los usuarios viejos y que como que participen y nos compartan también. sí. Como decía, quería darte las gracias por tu tiempo. Era Ujú. necesaria la primera entrevista a ti,
al nuevo administrador, al administrador lúdico que tenemos ahora, cercano. No estoy diciendo que Neo Gracias. ni DL6 no lo sean, pero el que está encabezando actualmente las actividades y todo lo que se está haciendo en el foro, visiblemente eres tú. Si bien los cambios lo hace DL6 o Neo con su expertise ya de admin, eres tú Ujú. quien va encabezando todo esto. Así que agradecer tu tiempo, consultar si quieres decir alguna cosa más, algún mensaje o alguna cosa, porque ya estamos. No, pues como staff seguimos, bueno, primero que todo quiero agradecerle de pronto a todos los usuarios que han vuelto al foro, han sido muchos, muchos, muchos los que han vuelto y han dicho como que: "Hey, yo todavía estoy acá y qué bacano, qué chévere ver que el foro todavía está arriba y poder participar de vez en cuando, aunque tal vez de pronto no pueda ser tan activo como antes". Hemos visto miembros muy, muy antiguos, miembros que fueron del staff del 2006, 2007, 2005, gente que ha vuelto. Pues en el staff ahorita seguimos trabajando, viendo qué cambios podemos hacer para que a todos se les haga como que más cómodo y más fácil participar en la comunidad. Y sí, y eso, nuevamente la invitación a que participen en el foro, comenten en los temas, pueden ser cositas cortas, lo que se les dé la gana, cosas súper random. La idea es eso, compartir y ser parte de esta comunidad que lleva casi 20 años existiendo. Muchas, muchas gracias, Julián. Entonces, nos despedimos y nos vemos luego en otra entrega de. Todavía no sabemos cómo se llama esto. Le Sí, vamos a poner nombre, así que muchas gracias y a la no, comunidad del gracias a ti. foro eh, nos estamos viendo nuevamente en alguna nueva entrega. Así que adiós, muchas Chaito, gracias. hasta luego.